Hoy hablamos de un gigante del mar, sí, uno de esos barcos enormes, de esos barcos tan grandes que dan miedo solo con verlos. Pero hablamos de un barco que existió y navegó solo por unos pocos días. No precisamente por errores estructurales, aunque había algo que no estaba bien, no por cuestiones relacionadas con accidentes. No hablaremos del Titanic, estén tranquilos. Hablaremos de uno de los portaaviones más grandes jamás construidos por el hombre, para una conversión de otro barco titánico. Está destinada a un final deshonroso y muy rápido. Hoy hablaremos de la Shinano, el portaaviones más grande jamás realizado por el Imperio japonés. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Japón entra en guerra, lo sabemos el 7 de diciembre de 1941, con el ataque a Pearl Harbor, el famoso Día de la Infamia. Como mencionamos anteriormente, esto ocurrió a principios de 1942. Japón domina sin oposición la escena en el Pacífico. Lanza sus ofensivas en todas las direcciones. Hunde en el mar de Malasia al moderno Prince of Wales y al viejo Repulse. Con una acción de bombarderos, ataca a las Indias Orientales holandesas, destruyendo la fuerza de tarea combinada aliada y conquistando el archipiélago, que es rico en recursos naturales. Ataca las Filipinas y obliga a los americanos a huir. Ataca Guam. Ataca el mar de Coral. Invade la isla de Guadalcanal, que se convertirá en escenario de algunas de las batallas más cruentas de la historia. Se adentra hasta Midway. En Midway cambia algo. En Midway, la flota japonesa sufre la primera gran derrota ya en el mar de Coral. Los japoneses habían sido detenidos, aunque a un alto costo, por los americanos que habían perdido uno de sus portaaviones, el Lexington. En Midway, los americanos obtienen una gran revancha. A costa de otro portaaviones, el Yorktown, logran hundir 4. Y este número no debe ser olvidado, porque al fondo del océano van 4 de los 10 portaaviones de escuadra que tenía la flota japonesa en ese momento. Casi la mitad de la fuerza, no es poco. Además del hecho de que en Midway los japoneses pierden, junto con los portaaviones, también parte de los pilotos más experimentados, los mejor entrenados, los que habían golpeado en Pearl Harbor. Todo esto se traduce en un desastre para la marina japonesa y para el imperio japonés en general. Dado que la política agresiva japonesa se basa esencialmente en la capacidad de la marina imperial para moverse rápidamente en un marco estratégico muy preciso y definido como el Pacífico, proporcionando cobertura a las tropas, transporte seguro y la posibilidad de golpear a las flotas enemigas a su antojo. Pero sin el paraguas aéreo y los portaaviones, todo se complica. Por lo tanto, justo en 1942, en la segunda mitad del 42, llega un pedido preciso a un astillero. El astillero es el de Yokosuka, y en ese astillero está en construcción. La Shinano sería la tercera unidad de la clase Yamato, los superacorazados de los que ya hemos hablado en parte, en un video de hace 2 años, dedicado al maestro Leiji Matsumoto. La tercera unidad, después de Yamato y Musashi, sería la Shinano. En realidad, también se modificaría la Shinano, porque en algunos aspectos no es exactamente idéntica en los planos de construcción al buque líder de la clase. Yamato tiene una armadura un poco más delgada, en comparación con los barcos anteriores, después de que se descubrió que el exceso de armadura no era tan necesario. La Yamato, por cierto, demostrará ser una excelente receptora, como ya hemos visto en el video que ya mencioné. Además, toda la artillería antiaérea será revisada con nuevos cañones de doble propósito. Pero llega Midway, y en Midway Japón, como hemos visto, pierde gran parte de su flota aeronaval. Por lo tanto, llega a Yokosuka la orden de modificar la Shinano de manera radical. Esta modificación impacta a uno de los navíos más grandes de la historia. El problema es que cuando llega la orden de modificación, el barco ya está medio listo. Y inicialmente hay 2 escuelas de pensamiento. La de la demolición en el lugar, para recuperar los materiales ferrosos y liberar el astillero, con el fin de permitirle construir nuevos barcos. Por otro lado, la finalización como portaaviones, ya no como acorazado. El problema es que con los planes de construcción del Shinano, no es posible construir un nuevo portaaviones de escuadra. Solo se puede convertir ese superacorazado en un enorme portaaviones de apoyo, que cooperaría con los demás portaaviones, como un elemento adicional de apoyo, es decir, transportar aviones, combustible, municiones
todo lo que pueda servir como un elemento logístico en un campo de batalla en el mar. Obviamente, el plan para salvar el Shinano y cambiar su destino de acorazado a portaaviones es aprobado, y los trabajos comienzan, pero es difícil completarlo. Japón, por otro lado, no es los Estados Unidos, no tiene su poder industrial y económico. Los propios japoneses son conscientes de esto. Ya cuando eligen entrar en guerra, saben que no pueden permitirse una guerra demasiado larga contra los ingleses y sobre todo los estadounidenses. Y saben que sus barcos tendrán que ser cualitativamente superiores para enfrentarse solos a un enemigo doble, o incluso triple en tamaño. Pero hablando de tamaño, la 265.8 metros de longitud total, 36.3 metros de ancho, calado de más de 10 metros, un tonelaje a plena carga de 73.000 toneladas, tendremos que esperar 20 años después de la clase americana Kitty Hawk para encontrar portaaviones aún más grandes. Piensa que hoy en día, el portaaviones más grande del mundo, la clase Gerald Ford, pesa 105.000 toneladas a plena carga. Sí, el hecho de tener durante la Segunda Guerra Mundial un barco tan grande, tan pesado, tan enorme, bueno, será algo realmente épico. Lástima que ese barco tendrá un servicio muy reducido. Un barco tan grande requiere una tripulación muy numerosa. 2.400 hombres entre oficiales y marineros. Muchos, realmente muchos. Pero es fundamental tener una tripulación tan numerosa para poder gobernar un barco tan grande y tan difícil. De hecho, la Shinano está diseñada para cargar y reabastecer sus aviones en la cubierta, evitando lo que sucedió en Midway y también en el Mar de Coral. En esas ocasiones, especialmente en Midway, la incompetencia de los equipos de bomberos a bordo de los portaaviones japoneses había llevado a la propagación de incendios fuera de control y explosiones internas. Fueron suficientes unas pocas bombas de los aviones aliados Dauntless de los estadounidenses para romper los puentes que no estaban blindados y desatar las llamas. Por esta razón, se opta por un puente ventilado debajo, con elevadores capaces de llevar los aviones hasta la cubierta de despegue. Y sobre todo, para la plena operatividad solo en cubierta, no debajo de la cubierta. El hangar, de hecho, se había dejado abierto para una mejor ventilación, pero aún así con compuertas de acero. El proyecto de conversión se inspiró en un anterior gran portaaviones japonés, el Taiyo. Con el desplazamiento de la isla al lado de estribor, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente, y con la integración de la propia isla con la chimenea del barco. Otro elemento de distinción, al igual que la Taiyo, a la Shinano también se le había instalado un puente de vuelo blindado precisamente para evitar esos incidentes ocurridos en Midway. El barco estaba listo una vez que fue botado y construido. Para tener 18 cazas, Mitsubishi A7M Repu, con nombre en código aliado SEM, 18 bombarderos en picado, Aichi B7A Ryusei y 6 aviones de reconocimiento. En el hangar de abajo habría otros 120 aviones de reemplazo para otros portaaviones o para las bases terrestres. En resumen, la Shinano era esencialmente una enorme plataforma flotante para el transporte y la puesta en marcha de aviones de combate. El barco debía estar listo para abril de 1945, pero las situaciones de guerra, la aceleración de las operaciones, especialmente después de la batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, habían llevado a Japón a acelerar aún más el programa de conversión. Esto se debe a que, con el avance de los estadounidenses en el escenario del Pacífico, incluso las islas centrales del archipiélago japonés se habían convertido en un posible objetivo para los bombarderos de largo alcance de los estadounidenses. Y es precisamente una fortaleza volante, un B-29, la que captura la primera foto de la Shinano, el 19 de noviembre de 1944. Es una fotografía tomada a gran altura, a 3.000 metros de altitud. Se ve este barco, que en relación con la isla de Yokosuka es muy pequeño. En alta mar, acaba de ser botado. El equipamiento aún no está completo, pero desde hace varios días, la Marina Imperial japonesa ha decidido trasladarla. Yokosuka está demasiado expuesta, y el vuelo de ese bombardero, B-29, lo demuestra aún más. La idea de los japoneses de mover el superportaaviones Akure antes del 28 de noviembre de 1944
Allí se habría completado el equipamiento. El comandante del barco AB pide de todos modos un aplazamiento de la salida, porque, si se mira bien, la Shinano no es perfecta. Faltan algunas puertas estancas que aún no se han instalado. Las pruebas del área del compartimento inferior no se han realizado, por lo que no se sabe si puede haber una ventilación efectiva para prevenir el riesgo de intoxicación o acumulación de gases. Y también, en cuanto a los orificios del compartimento, para los cables eléctricos, para los conductos de ventilación y para algunas tuberías, estos orificios aún están a la vista, no han sido sellados. El riesgo de que el barco pueda tener accidentes o estar expuesto a fragilidades es alto. Cabe destacar, además, que en su viaje desde Yokosuka hasta el nuevo astillero, el de Kure, el Shinano debe viajar sin las tuberías contra incendios y con los sistemas de escape sin bombas, por lo tanto, no operativos. Es un riesgo adicional. Para mitigar estos riesgos, se decide embarcar a bordo un buen número de ingenieros civiles, equipados con sistemas de extinción de incendios manuales y bombas hidráulicas manuales adicionales. Nunca se sabe. A la Shinano se le asignan 3 destructores de escolta. Son el Izukaze, el Yukikaze y el Makaze. Recién volvieron de la batalla del Golfo de Leyte. Se concede a las tripulaciones un tiempo límite de 72 horas de descanso y reparaciones a bordo, para luego emprender una nueva misión. A pesar de las peticiones de Aobu para retrasar la partida, estas son denegadas. La Shinano parte a las 18 horas del 28 de noviembre de 1944. En este momento, se toma otra de las pocas fotos existentes del barco. Hay incluso una tercera que retrataba el barco a finales de octubre, durante las pruebas en el mar, tomada por un civil. Solo quedan estas 3 fotografías, la del civil, la del Estado, Fortaleza y la de la Marina Imperial japonesa, para dar testimonio de la existencia de este enorme barco, que parte con una tripulación compuesta de 2.175 entre oficiales, marineros e ingenieros civiles. La partida ocurre sin problemas. Abe pide la máxima atención, también porque a bordo se ha decidido embarcar 50 bombas voladoras suicidas Oka, que serán transportadas una vez que la Shinano esté lista a los puestos avanzados japoneses para golpear a los americanos. Pero en la ruta hacia Kure hay una trampa. Esa trampa es representada por un submarino americano, el Archer Fish, comandado por el comandante Joseph F. Enright. A las 20:48 del 28 de noviembre de 1944, el Archer Fish avista en navegación de superficie a la Shinano y su escolta. Pero la Shinano también es consciente de la presencia de una embarcación enemiga a lo largo de su ruta. Pero no se le da importancia a todo esto. La Shinano es más rápida que cualquier submarino aliado, incluso si tiene que viajar en zigzag, justamente para evitar exponerse a los riesgos clásicos representados por los submarinos y sus torpedos. Después de 2 horas desde el avistamiento inicial mutuo, una de las escoltas de la Shinano, el destructor cazador Isokase, decide romper la formación, contraviniendo las órdenes para perseguir al Archer Fish, que mientras tanto se ha sumergido. Al comandante Abe no le agrada. Teme que sea una trampa. Teme que ese submarino estadounidense sea en realidad un cebo para lo que se llama en jerga la manada de lobos. La técnica perfeccionada por el almirante Donitz al mando de los U-Boat es adoptada tal cual por los estadounidenses en el Pacífico. Isokase es llamado de vuelta. Mientras tanto, la puerta aérea se ve obligada a reducir su velocidad clásica de 20 nudos a 18 nudos, la misma que la del Archer Fish. Porque un cojinete esférico del eje de la hélice principal se está sobrecalentando y en caso de ruptura, paralizaría el barco. Son las 3 de la mañana. Shinano gira al suroeste y se dirige inconscientemente directamente hacia el Archer Fish, que gira al este y se prepara para atacar. Enright ordena que se ajuste la profundidad de los torpedos a 10 pies, aproximadamente 3 metros. Después de eso, espera a que Shinano haga su movimiento. Y es un movimiento equivocado, porque Shinano, por orden de Abe, gira al sur exponiéndolo todo. Un lado al Archer Fish. Es una situación de fuego prácticamente ideal para un submarino. Uno de los cazas de escolta pasa exactamente sobre el Archer Fish y ni siquiera logra identificarlo. Enright aguarda unos minutos más hasta las 3:15 y dispara su salva. 6 torpedos en rápida sucesión. Luego ordena la inmersión rápida a 120 metros para evitar el ataque con bombas de profundidad. De estos 6 torpedos, 4 alcanzan el objetivo
Golpean el Astinano a una profundidad media de unos 4 metros. El primero golpea la zona de la popa, inunda algunos compartimentos y uno de los tanques vacíos de gasolina para aviación. Mata a los técnicos civiles, que están asignados en los departamentos superiores y están durmiendo. El segundo torpedo golpea el compartimento, donde el eje de la hélice de estribor entraba en el casco e inunda la sala de máquinas de estribor. El tercero golpea más adelante, prácticamente debajo de la isla. Inunda la sala de calderas número 3 y mata a todos los 2 guardias de servicio. El cuarto inunda la sala de compresores de aire de estribor, los almacenes de cañones antiaéreos adyacentes y la situación de control. Daño número 2, además de romper el tanque de aceite adyacente. La situación no es sencilla para la Shinano. Los daños son graves, pero inicialmente se consideran manejables. ¿De qué manera? Bueno, Abe y su tripulación tienen mucha confianza en la armadura del barco. Por otro lado, fue diseñada como una nave de guerra, por lo que se pensó para resistir los golpes más potentes de la artillería y los torpedos. Esto determina que, al menos en la primera hora, los esfuerzos para salvar el barco no son muy precisos. Sí, los golpes fueron fuertes, se sintieron en todo el barco, pero se piensa que basta con inundar un compartimento o más compartimentos del lado opuesto del barco, simplemente para reequilibrarlo. Aunque la Shinano se inclina inmediatamente 10 grados a estribor, la tripulación decide bombear 3.000 toneladas de agua en los compartimentos de babor, solo para intentar reequilibrar. Pero la inclinación aumenta a 13 grados e Abe se da cuenta de que cometió un error en los cálculos. El daño es mucho más grave. Entonces, Abe ordena cambiar de rumbo hacia Sonopoi, el punto más al sur de la península de Chi en Honshu. Pero la inclinación sigue aumentando. Estamos a 15 grados, se intenta inundar otros tanques vacíos y volvemos a 12, pero no dura mucho. A las 5 de la mañana, Abe se da cuenta de que la situación se está saliendo de control. Ordena a los civiles que se retiren, que sean trasladados en bote a los destructores de escolta, porque básicamente solo están obstaculizando el rescate. A las 5:30 de la mañana, la Shinano navega a solo 10 nudos la mitad de su velocidad habitual, con una inclinación de 13 grados. Media hora después, a las 6 a.m., la inclinación es de 20 grados. Se intenta inundar otra sala de calderas, se intenta accionar las válvulas, pero nada. Algunas válvulas de los tanques de compensación de la izquierda, entre otras cosas, se han elevado tanto sobre las líneas de flotación que se vuelven ineficaces. Los motores sin vapor se apagan a las 7. En ese momento, Abe comprende que la Shinano ya no se puede salvar. Ordena evacuar los compartimentos de propulsión. También ordena a los cazas lanzar los cables de remolque, pero la Shinano es grande, es pesada. Los cazas por sí solos no tienen el desplazamiento, la potencia motriz para lograr realmente remolcar ese pesado barco hacia el puerto. El primer intento es un fracaso. Los cables se sueltan. Se intenta una segunda vez, pero los cables son aflojados por las mismas tripulaciones de los cazas, porque temen un repentino rompimiento, la ruptura de los cables, que podrían regresar hacia los cazas y causar graves daños e incluso muertes y heridas. Llegamos a las 10:18 de la mañana. La Shinano ya tiene una inclinación de 30 grados. Abe ordena abandonar el barco, pero no para todos. Él y su personal permanecen a bordo. Eligen hundirse por la vergüenza de haber decepcionado al emperador y de no haber hecho todo lo posible para salvar el último gran portaaviones de la flota. A las 10:57, la Shinano se voltea definitivamente y se hunde por la popa. Unos minutos antes, los marineros que se habían lanzado al agua habían sido succionados por la gran válvula de escape del tanque y del sensor. Bajo el puente de vuelo hacia el mismo barco que seguía hundiéndose, es una tragedia. Solo se salvan 1080 sobrevivientes, menos de la mitad de la tripulación a bordo. Pero la marina japonesa, en una mezcla de necesidad de mantener alto el orgullo y la moral, y de ocultar al enemigo sus propias pérdidas, niega el hundimiento. Los sobrevivientes son dejados en una isla, una pequeña isla llamada Mitsukujima, hasta enero de 1945. Desde allí luego serán rescatados. El portaaviones es formalmente eliminado del registro naval solo el 31 de agosto de 1945, 2 días antes de la firma de la rendición incondicional de Japón en la bahía de Tokio. Debe decirse que la obra de desinformación de los japoneses funciona. Inicialmente, la inteligencia naval estadounidense no cree en el comandante Enright, porque faltan confirmaciones,
Faltan mensajes de radio decodificados, o en cualquier caso, despachos que afirmen que Japón realmente ha perdido un portaaviones. Ni siquiera se le cree. Un aviador japonés capturado que había revelado en el interrogatorio que la Marina estaba convirtiendo un acorazado de clase Yamato en un superportaaviones. Al final, se le reconoce a Heinrich el hundimiento de un pequeño portaaviones, el Hayatake. Pero no es así. Tomará mucho tiempo para que el comandante Wright reciba el reconocimiento efectivo de su acto de guerra. Solo después del final del conflicto. Una vez descubierto en los registros japoneses que el Shinano había sido hundido, se le otorgará al comandante del Archer Fish la Cruz Naval. Pero la pregunta que todos siguen haciendo hoy es: ¿se podría haber salvado el Shinano? Si el Shinano no hubiera sido atacado por el Archer Fish, ¿habría sido útil para el esfuerzo bélico japonés? Probablemente no, porque los diseñadores japoneses cometieron errores. El Shinano tenía graves defectos de diseño. En particular, la unión entre la correa blindada de la línea de flotación en el casco superior y el abultamiento antisubmarino en la parte submarina. Estaba mal diseñada, y era un error compartido con todos los barcos de la clase Yamato. Todos los torpedos lanzados por el Archer Fish explotaron a lo largo de esta línea de unión y marcaron el fin del barco. Añadamos a esto la intención de navegar el barco sin algunas compuertas estancas, sin algunos dispositivos contra incendios, sin algunas bombas automáticas. Y todo esto hace entender cómo la prisa de los japoneses por proteger la Shinano de posibles bombarderos y posibles incursiones en el puerto fue un error realmente grave. La Shinano hoy descansa en el fondo del mar. Es el barco más grande que jamás se ha hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Más grande que el Bismarck, más grande que el Scharnhorst, más grande que el acorazado italiano Roma, más grande que el Prince of Wales, más grande que cualquier otro portaaviones americano. Pero a diferencia de muchos de estos barcos que se hundieron luchando o teniendo que enfrentar una fuerza aérea desigual, la Shinano fue golpeada por 4 torpedos lanzados por un solo submarino, estableciendo, entre otras cosas, otro récord: el barco de mayor tonelaje jamás hundido por un submarino. Y esto nos hace reflexionar una vez más que los proyectos, por más que puedan ser definidos como perfectos, nunca lo son. El defecto, aunque esté oculto, aunque esté disfrazado, siempre está presente y siempre está al acecho. Más al acecho que cualquier submarino que espera a su presa. Y siempre más expuesto a la subestimación. Como hizo el comandante Abe, que para redimirse, y sobre todo redimir su nombre, decidió al final el sacrificio extremo al hundirse con su barco, pero cuyo nombre ha quedado ligado a la Shinano, el portaaviones más grande del mundo, con una vida tan corta e insignificante en los eventos bélicos que resultó, en esencia, un desperdicio absoluto. ¿Ya visitaron nuestro nuevo sitio de Dentro la Historia? Espero que sí. Tal vez hayan notado las muchas novedades presentes. Entre estas está nuestro nuevo boletín informativo. Un servicio mensual que llega a sus buzones de correo electrónico trayendo nuestras contribuciones, es decir, el editorial, nuestras historias, nuestras recomendaciones de lectura, de visualización de películas y series de televisión, nuestras líneas de tiempo mensuales y mucho más. Este servicio es exclusivo para quienes deciden registrarse en el portal y es completamente gratuito. No cuesta absolutamente nada. Descúbranlo dentro de nuestro sitio en la historia Richie y solicítenlo lo antes posible. Y también formarán parte de nuestra enorme comunidad. Gracias a todos.